Bienvenidos a este programa de Coordenadas de Vida. Dicen que los negocios consisten en tomar decisiones, administrar recursos, identificar oportunidades y construir valor a largo plazo. Pero si lo pensamos bien, la vida funciona exactamente igual. Cada día invertimos nuestro tiempo, elegimos nuestras prioridades, asumimos negocios, riesgos, apostando por aquello que consideramos importante. Hoy conversamos con Edgar González, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, pensando que el negocio de la vida puede ser muy parecido a esto y es uno de los negocios más importantes para nosotros. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias y felicidades. La verdad es que escogiste un tema que le llega a la médula no solo a un servidor, sino que creo que a cualquier persona que se dedica a formar personas. Es un tema que mueve y que invita a compartir. Edgar, creo que hablar de la vida y hablar de un proyecto, ¿no? A veces pensamos desde la academia o desde la empresa, pensar en grandes negocios, en grandes proyectos que vayan trascendiendo a largo plazo. Pero cuando volteamos hacia la persona, a nuestra persona, nos damos cuenta que debemos de poner más foco en lo más importante, que es cómo construir nosotros para poder, a partir de ahí, comenzar a crecer. Me gustaría arrancar platicando un poquito de quién es Edgar. Así de entrada, para que la gente que no ubica mucho. ¿Quién es Edgar? Buenísimo. Pues nada, soy un sonorense que creció básicamente su infancia en una ciudad pequeña, rodeado de campo, y que por azares del destino y por seguir el destino de mi familia, terminé en la Ciudad de México hace ya unos 40 años. Edgar, de esa parte de infancia, ¿algún recuerdo así que te venga? Yo sé que, a ver, la infancia es grande, pero ¿algún recuerdo así potente que te haya marcado de chico? Híjole, si bien fueron pocos años los que pasé por allá, unos 10 o 12 años, que es cuando mi padre nos trajo a la Ciudad de México, la verdad es que fueron esos 10 años los que hoy, con ya 50 y tantos años de vida, en retrospectiva, entiendo que conformaron, pues quizás la parte más inamovible de lo que es mi persona, ¿no? Porque los recuerdo con muchísimo cariño, los recuerdo con muchísima seguridad, y eso pienso que, te repito, ahora en retrospectiva no solo pienso, estoy seguro que esas condiciones determinaron el que yo pudiera crecer, intentar cosas, tener la confianza para salir adelante, ¿no? Decía algún famoso escritor, no quiero ahorrar la autoría, pero ¿cómo fui yo? Otro famoso escritor. Que la verdadera patria no está en un sitio geográfico, en un lugar, ¿no? Sino que la verdadera patria está en la infancia. Yo así lo viví, ¿no? Entonces no es que tenga un recuerdo de algún suceso en particular, tanto como esta sensación de arropo, de libertad, de campo, de contacto con la naturaleza, que es la que hoy, te repito, estoy seguro, conforme a mí, aquellas cosas que hoy me permitieron eventualmente independizarme, aventarme, intentar, aún a pesar de las dudas personales que todos tenemos. Ahí están los cimientos de la persona. Es correcto, ¿no? De la persona, del proyecto que luego se va construyendo, se va gestando, se va desarrollando. Y ahí están los valores, ahí están los principales conceptos de la vida. Me gusta platicar un poquito de estos valores de cimiento. ¿Cuáles son los principales valores que crees que desde casa vinieron construyéndose? Y este sentido del esfuerzo, primero valores y un poco el sentido de cómo se fue construyendo el sentido del esfuerzo. Pues van de la mano, sin duda. Como te decía al principio, mi padre, en cierta medida mi madre, ambos de ciudades pequeñas, mi papá de Sonora, mi mamá de Sinaloa, pues crecieron en familias de clase media que en el México de aquellos años, en el México de los 40, 50, pues entendían este país como un país que crecía y que despegaba y que la cultura del esfuerzo era algo que valía. Así lo viví, te repito, de lo que vi con mis abuelos y particularmente en casa, del esfuerzo de papá. Somos una familia de muchos hermanos, 8 hermanos de papá y mamá y 2 medios hermanos por parte de mi papá, y esa dimensión de familia pues hacía que del lado paterno pues nosotros viéramos un compromiso de papá de siempre
de siempre proveer, ¿no? Era el clásico padre proveedor de su tiempo. Sí, más antes, esa era una visión. ¿No? Quizás no pasaba tanto tiempo como hoy. Hoy queremos ver, o hoy pasamos nosotros con nuestros hijos. Exactamente, pero si algo era innegable es que los satisfactores básicos estaban ahí y mi papá los proveía. Y por el otro lado, mi mamá también cumplía pues un rol esencial estando en casa y proveyéndonos de otro tipo de valores, de otro tipo de ejemplo, de otro tipo de referentes, como fue siempre el aspecto afectivo, ¿no? El estar ahí, el emocionalmente soportarnos. Y ese administrando los recursos humanos. Exactamente. En casa, ¿no? Al final el valor que tiene este equilibrio. Así es. Entonces yo lo resumiría en eso. De papá, la cultura del esfuerzo, y de mamá, la importancia del calor de hogar, del aspecto afectivo de las cosas. Oye, ¿y en qué entendiste primero? ¿Cómo funcionan los mercados o cómo funciona la persona? No, las personas. Yo siempre fui alguien mucho más orientado a las personas, en ese sentido, mucho más como mi mamá. Siempre traté, y más que tratar, siempre supe que tenía yo la facilidad de empatizar con las personas, de ponerme en sus zapatos, y eso siempre me permitió a mí entender que por ese lado tenía yo más posibilidad de crecer. Mi papá mucho más racional, más cerebral, él es ingeniero agrónomo, más estructurado, una persona más de números, de procesos. Y duro. Sí, y esa parte yo no me entendía muy bien ahí, Te repito, era más de personas. Y por ello pienso que entendí primero a las personas, que después a lo que me dediqué, que fueron alguna etapa de mi vida los mercados. Oye, y ¿cómo descubres esa parte de los mercados y los negocios? ¿Cómo llegaste a esa parte? Si estábamos en el rancho, en la Cheyenne. Pues es accidental. Yo siempre he pensado que uno tira para un lado, la vida lo jala para otro, y al fin del día uno termina en algún lugar en medio de estas dos fuerzas. En mi caso fue así, o sea, yo probablemente por gusto me hubiera dedicado a la empresa, y sin embargo las circunstancias, las personas que me rodearon en su momento, pues fueron llevándome más al ámbito académico, ¿no? Yo no tenía, o nunca destaqué como un estudiante así excepcional, pero tampoco se me dificultaba el estudio, y eso hizo que fuera yo avanzando académicamente, y en algún momento pudiera yo optar por algo que en su momento era una aspiración de mi generación, que era voltear a ver hacia los economistas, ¿no? Durante muchos años el país había sido conducido por generales, después por abogados, y por primera vez se presentaba un modelo presidencial que difería de eso y que prometía mucho para México, y fue el sexenio de Carlos Salinas, que coincide además con los años en que yo empezaba a estudiar, y este hombre se presentaba como un modelo de disrupción, de algo diferente, ¿no? Que finalmente iba a sacar a México de sus problemas. Era porque era muy brillante. Era porque era brillante, porque era economista. Entonces no fue mucho más que eso, ¿eh? O sea, de repente hubo algo en esa circunstancia que de repente se cruza, decíamos, ¿no? Hablar de carácter, de destino y de la circunstancia, de lo que va pasando, te permite a ti en su momento tomar decisiones, que al final de eso trata la vida. Así es. Y sigo pensando hoy que fue absolutamente ambiental, o sea, era casi inevitable que yo escogiera ese sitio, porque era lo que tenía a mi alcance, ¿no? A lo mejor si hubiera vivido en otro lado, si la experiencia de empresa de mi papá hubiera sido diferente, si las condiciones en que se desarrollaron antes de eso mis abuelos hubieran cambiado, pues todo eso es historia, no pasó, pero pienso que de haber sido diferente no hubiera terminado. Y tiene que ver un poco con hablar de esto del negocio de la vida que decíamos, ¿no? Al final no puedes hacer nada con lo que no tienes. Así es. No puedes pensar en hacer un proyecto de cualquiera que sea si no tienes elementos, si no tienes materia prima, si no tienes
recursos, si no tienes aliados. Y en ese momento llega la oportunidad para ti de escoger un camino. Sí, es correcto. Entonces yo estudiaba, paradójicamente, en la Universidad Panamericana, en la preparatoria. Y la preparatoria tenía el pase automático con la universidad. Circunstancias de vida. Circunstancias. Tampoco me peleé mucho con ese hecho. Lo consideraba yo, además, pues una ventaja. Entonces, pues la ruta se trazó casi sola. Economía a la Panamericana. Y ahí otras cosas sucedieron. Y esa es otra vez una forma de ir entendiendo la vida y el negocio, ¿no? Así es. O sea, estas cosas que te van poniendo la vida, ¿cómo lo aprovechas tú, no? ¿Cómo haces, si la vida te da limones, cómo haces limonada, le pones azúcar y la vendes, y ¿no? vas con lo que tienes. Porque eso es parte de la vida. Si hablamos de esta parte de la vida y de cuáles serían los activos que tendríamos que tener como más claros, si hablamos del negocio de la vida, ¿cuáles son estas cosas con las que contamos? Okay. Pues mira, ya son varios años de vida académica en mi caso. Yo di mi primera clase de asignatura en 1997, esa sí la di aquí en la Universidad de Anáhuac. O sea que ya se van a cumplir sus buenos 30 y muchos, si no es que 40 años. Y uno tiende a racionalizar una pregunta como la que me haces. Pues lo obvio es que el activo más importante que uno tiene es su vitalidad, su salud, el cuidado de uno mismo. Pero yendo más allá de lo obvio, siempre que me tocó a mí dar algún curso de liderazgo, le fui aprendiendo una cosa que es muy elemental, y es que el liderazgo empieza por uno mismo. Decía Aristóteles, o Sócrates, perdón, que la habilidad más importante de una persona era conocerse a sí mismo. Entonces, hablando de activos, yo creo que ese conocimiento, el saber quién eres, el saber dónde están tus capacidades, el saber cuál es tu ventaja competitiva, haciendo el paralelo de esta conversación con los negocios, es quizás el activo más valioso para de ahí construir otros. Conocerte a ti, pero aparte saber que entiendo que a veces no acabas de conocerte, o sea, tienes una base que te va permitiendo entenderte, pero que al final creo que constantemente, como al ser persona, estamos en constante cambio. Y este cambio nos invita, nos permite, y ya para quienes tratamos de ser un poquito mejor, cada día nos invita a esta oportunidad de hacer esta investigación interna, ¿no? Así es, esta introspección, ¿no? Edgar, cuéntame un poquito qué significa administrar la vida. Pues, una buena vida, pues. Administrar la vida y hacerlo bien en el camino significa tener claridad de esto que tú mencionabas hace rato, qué es lo que tenemos, ¿no? Si partimos de que tenemos salud, partimos de que tenemos un entendimiento pues medianamente claro de la realidad, ¿qué hacemos con ello, ¿no? Y dónde están los elementos para transformar esos activos que tenemos a nuestro alrededor y convertirlos en bienes valiosos para nosotros, para los nuestros y en general para la sociedad. El ir construyendo poco a poco esos activos, el ir cuidándolos, el ir nutriéndolos, pues permite que al paso de una vida y al paso de unos años uno pueda voltear hacia atrás y pensar que el negocio de su vida ha resultado rentable, ¿no? Ha resultado exitosos en términos de, y esta es quizás la clave, de lo que uno define como esas métricas de vida. ¿Dónde está el éxito, ¿no? Pues lo más evidente, lo que hacemos todos en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida, es equiparar el éxito económico al éxito en la vida, ¿no? Pero nuevamente quienes ya estamos más cacheteados después del piso 4 por ahí, unos más que otros, pues te das cuenta que no es así, que hay otros satisfactores que son las relaciones personales, que es tus relaciones afectivas, el mundo de los hijos, el mundo de quién se convierte uno con el paso del tiempo, Sí, ¿no? porque pensamos generalmente que el éxito como sociedad está basado en cuánto creces profesionalmente, ¿no? En qué tan alto estás en escalafones de los CEOs, ¿no? Del CEO level, o que si eres dueño de la empresa o director de alguna.
y a veces perdemos de vista este equilibrio, ¿no? Estos otros activos a los cuales que hay que invertir, ¿no? Me gustaría hablar un poquito de estas inversiones, dónde deberíamos de invertir a largo plazo. Bueno. ¿Qué genera mejores rendimientos humanos? Te voy a contar, voy a contestarte indirectamente con una anécdota personal que quizás para quien nos escuche más adelante sea un ejemplo más nítido, más elocuente de lo que quiero transmitir. Yo cuando escojo economía, al poco tiempo esa elección de carrera me lleva a la vida del servicio público, ¿no? Yo jamás en mi vida pensé que iba yo a ser un funcionario, un administrador público, que me iba yo a dedicar a la burocracia. Siempre pensé que iba a seguir camino de empresa, de emprendimiento, y sin embargo, otra vez, ¿no? Acaba uno por donde nunca se lo propuso, pero acaba ahí. Y durante muchos años metí el acelerador a fondo. Tuve la fortuna de tener una buena formación en esta universidad, porque a pesar de haber entrado a la Panamericana, las circunstancias me llevaron a terminar aquí en la Universidad de Anáhuac. Y esa formación y esas personas que conocí en el camino me llevaron al sector público. Y fueron años súper emocionantes, súper formativos, en muchos sentidos. Al punto que, te repito, siendo muy joven crecí muy rápido en la administración pública y en algún momento de la vida realmente dije, de aquí soy, ¿no? Y de aquí soy y de aquí para las grandes ligas. Y eso estuvo muy bien mientras no tenía yo un compromiso familiar, no estaba casado, no tenía hijos. Cuando empiezo a tomar esas otras elecciones de casarme y de tener hijos, y sigo pisando el acelerador en lo profesional, pues rápidamente empecé a, como se dice coloquialmente, a tirar aceite, ¿no? La salud me empezó a fallar, el sueño me empezó a faltar, y un día me encontraba yo en instalaciones de TV Azteca en el Ajusco. Entonces era yo vocero de una dependencia, y muy temprano por la mañana pues nos preparan para la entrevista, me ponen el apuntador y empiezo a contestar. Estaba yo en medio de dos entrevistadores en un programa de noticias. Fuego cruzado. Se llamaba Primero por la Mañana. Ahorita me voy a acordar bien el nombre. Okay. Todavía el noticiero todavía existe. Lo conduce el periodista Jorge Zarza. Y recuerdo que estoy oyendo al floor manager por el apuntador diciéndome que si puedo evitar de parpadear, porque no me puede tomar una toma en primer plano, que se ve mal. Y yo estoy tratando de contestar las preguntas. Este cuate está duro y dale con que deje de parpadear, al grado que en algún punto me dice: licenciado, nos vamos a ir a corte porque necesitamos arreglar esto. Total, que llama a corte, se acerca conmigo y me explica que la cámara que tengo enfrente, que es la que se supone me toma el primer plano, no la puede él enfocar bien porque estoy constantemente haciendo un gesto que no se ve bien a cuadro. Y yo le digo, un poco como estamos aquí en este arreglo, yo le digo, mira, no estoy consciente de hacerlo, ni tengo un tic, ni va por ahí. Dije, pero si mueves ese reflector, me va a dejar de molestar, es quizás lo que me está molestando, ¿no? Entonces lo tengo aquí donde están estos jóvenes y me dice, ¿cuál reflector? Pues ese reflector. Se pone frente a mí y no hay reflector. Yo sigo viendo la luz a través de este señor. Okay. Bueno, historia larga hecha corta. Salgo después de la entrevista pitando al médico, al oftalmólogo, y nada, tenía yo una lesión en el nervio óptico, en la mácula, que cuando después de una vuelta larga de médicos, me dice la retinóloga que me estaba tratando, me dice: mira, Edgar, este padecimiento se llama maculopatía serosa central. Es una degeneración del nervio óptico que tiene muchas explicaciones, varias, me dice, pero el factor común de todas ellas es el estrés. Hay dos opciones para quitarte esto de encima. Una
era la exorbitación del ojo para entrar por detrás de él y cauterizar unas venas que estaban generando un coágulo y presionando el nervio. La otra es llegar con rayo láser y quemar para cauterizar esa misma vena que está fugando, digamos, causando coágulos. El problema es que son tan delgadas las capilaridades del nervio óptico que podemos quemar el nervio óptico y perder la visión del ojo. Me dice, hay una tercera, me dice, hay otra que no tiene que ver con cirugías. Y me dice, tienes que dejar de estresarte, maestro, ¿no? Tienes que dejar, y el estrés está en la cabeza, no está en una parte del cuerpo, no está en una oficina, en un escritorio, en una computadora, en un jefe, está dentro de las 4 paredes de la cabeza. Y si tú no te lo crees así, puedes perder tu ojo u otra cosa. Me dice, hay gente a la que le viene un infarto y ahí se acaba el juego. A ti te están dando un aviso oportuno, ¿no? Y bueno, esa decisión, ese momento se dio a principios de 2012. Olga decir que todavía duré en ese track, en ese camino, año y medio más, antes de dejar el servicio público y venirme a la universidad, buscando recuperar mi salud, buscando recuperar el tiempo menos con estrés. la familia. Así es. Ya entonces yo tenía a mi hijo, el de medio, Miquel. Yo tengo 3 hijos, al ratito te platico de todos ellos. Pero mi hijo, el del medio, acababa de nacer cuando yo estaba en esa asignación. Y no lo volví a ver hasta, y lo digo en muchos sentidos literalmente, 3 años después. O sea, yo salía de casa 9, 10 de la mañana y regresaba a 12 a medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Así era de lunes a viernes, de lunes a sábado, sin vacaciones, viajes. Y a mi hijo me lo presentaron cuando me vine a la universidad, 3 años después, literalmente. Alguna vez le hice una observación de algo evidente sobre el carácter, la personalidad de mi hijo a mi esposa, y le digo, oye, ¿ya viste que Miquel tal o cual cosa? Y me dice, bienvenido a tu casa, te presento a tu hijo, así es él, ¿no? En fin, eso es algo que no valora uno hasta que lo ve en riesgo. Y creo que justamente eso, a veces, y por eso agradezco mucho la posibilidad de esta plática, porque creo que a veces estamos tan metidos en el carril de lo que tenemos que hacer, ¿no? De lo que espera la gente que entreguemos, resultados, ¿no? A nivel profesional, a nivel inclusive en casa, estamos metidos en el carril de lo que tengo que hacer. Y a veces no hacemos estas pausas para poder decir y reflexionar un poquito de esto que estoy haciendo, ¿me está llevando a algún lugar? Si sí, ¿a dónde? ¿No? Porque a veces seguramente nos lleva a algún lugar, pero si vas en el río y te dejas ir, pues sí, no. Entonces ahí es bien complicado esa parte. Hemos platicado un poquito de decisiones que has tomado, ¿no? Que tomaste cuando estabas para tomar la carrera, de repente que te metes al servicio público. ¿Con qué elementos se toman las decisiones en la vida? Porque eso es la otra. O sea, en una empresa tienes datos, ¿no? Tienes datos duros del crecimiento de la riqueza, de los inventarios. ¿Con qué datos toma una persona o deberíamos tomar las personas las decisiones importantes en la vida? Pues con los que tenemos, ¿sabes? Cada persona tiene una historia y vive un tiempo distinto, decía Ortega y Gasset, tiempo y circunstancia. Y yo creo mucho en eso, ¿no? En su momento, a mí me hubiera gustado tener elementos que yo veía que tenían compañeros míos, ¿no? Quizás una figura paterna más presente, ¿no? Que me hubiera podido aconsejar todo el tiempo que yo dudé sobre si tomar un camino u otro. A lo mejor también alguien que me exigiera más sobre las cosas que hoy digo, ¿no? Si regresara la historia 30, 35 años atrás, me hubiera gustado que alguien me dijera, por aquí no, por aquí sí. Pero aún así, tiene uno que buscar sus maestros. Y esos maestros, esos role models, esos modelos de conducta, yo los encontré en mis maestros, porque eran los que tenía, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que identificar, y esos maestros de vida no siempre aparecen fácilmente, ¿no? Tiene que tener uno
la intuición, tiene que tener uno la disposición de tener los ojos bien abiertos, los sentidos bien dispuestos. A veces es un libro, ¿no? A veces es el consejo de un amigo, a veces son tus padres, pero a veces no. Y esa figura la complementa, te repito, un maestro, un jefe. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad de hablar con los chicos aquí en la universidad, con sus papás, de si tal o cual carrera es la correcta para ellos, de alguna manera contesto esta pregunta que me estás haciendo. Le dije, mira, es escucharnos a nosotros, es ver, si se lo comento así a los chicos, digo, tú haces cosas que a lo mejor no te das cuenta, pero que nadie te obliga a hacer. Leer un libro, hacer un deporte, a veces hasta un hobby, te dice toneladas de quién eres y de dónde están tus mejores capacidades. No los consideramos como un elemento, como un insumo para tomar decisiones, porque no nos han enseñado. Y sin embargo, ahí están algunas de las señales más poderosas de si vas bien encaminado a una ingeniería, o vas bien encaminado a una humanidad, o vas bien encaminado a medicina, ¿no? ¿Cuál puede ser un indicador de que lo estás haciendo bien? Cuando haces cosas sin que nadie te obligue, cuando tienes el drive, el impulso de ir por algo que nadie te está obligando. Y otra intuición muy poderosa en ese sentido, ninguna de estas es el elixir de la vida, o sea, no es la medicina que va a resolver. No, es una colección de estas cosas. Cuando a veces nos sorprendemos haciendo algo y el tiempo vuela, está ahí, estamos en la mejor disposición de aprovechar nuestras capacidades naturalmente dotadas en nosotros, ¿no? Estos rebotes existenciales y de elección de carrera o vocacionales de matrimonio, así es, ¿no? Tienen mucho que ver con cómo está dotado nuestro cerebro, ¿no? Cada cerebro, esto ya está desarrolladísimo, no lo digo yo, ¿no? El cerebro tiene no solo 2 hemisferios que tienen áreas de especialidad muy concretas, sino que tiene cuadrantes, ¿no? El cuadrante posterior y el cuadrante anterior, que forman 4 áreas del cerebro, cada una especializada, ¿no? La frontal izquierda, que es la que ordena los pensamientos, la que genera el pensamiento abstracto, racional; la frontal derecha, el área de la creatividad, del lenguaje; el posterior derecho, las relaciones; el posterior izquierdo, el orden y la estructura. Entonces, nadie nos enseña eso, ¿no? Y sin embargo, cada persona tiene una dotación diferente de cada una de estas 4 habilidades cognitivas. Y por eso, pues, hay gente a los que les viene natural las matemáticas y hay mucha gente a la que no. Hay gente a las que les viene natural las relaciones y hay gente a la que no. Hay gente a la que le viene natural el área de las ciencias, de la imaginación, de la creatividad. Hay gente a la que no. El que podamos descubrir desde muy jóvenes, si no, ya no en nosotros, pero también en nuestros hijos, dónde están en ellos esos tesoros de capacidad, y nutrirlos de pequeños, esa es una cosa. Y esto que decías, cuando estás haciendo algo en el trabajo, en casa, con alguien, donde el tiempo pasa volando, hay algo diferente, ahí te estás desarrollando, ¿no? Esa sensación de que el tiempo vuela, esa sensación de tener la paz, de fluir, que te da, ¿no? Del flow, ¿no? Que te permite que las cosas pasen, tal vez por ahí es, ¿no? Y a lo mejor otra cosa que me parece valiosa como poner en la mesa cuando hablamos de que las cosas tampoco son definitivas, ¿no? O sea, a veces estás pensando en la Cheyenne en el rancho y luego estás haciendo algo para el sector público y luego estás en la academia. Nada te determina, ¿no? Vas ajustando. Así es. Y a mí me gusta pensar, en términos personales, me gusta pensar me gusta mantener abierta la posibilidad de que mis años productivos, por pocos o muchos que sean, pues no se agotan en esta aventura, ¿no? Quiero pensar que hay otras, no sé cuántas ni cuáles, ¿no? Pero el solo hecho de tener ese anhelo, de estar dispuesto nuevamente a mantener los ojos y los oídos, los sentidos en general, dispuestos a percibir lo que la vida está pidiendo de ti en un momento determinado, pues a mí me anima más que me asusta, ¿no? Es curioso porque la Facultad de Economía y Negocios, hablando de las cuestiones de aquí de la universidad, es una facultad fundadora, con más de 60 años ya de existencia,
y con un cuerpo docente que ha crecido, que se ha desarrollado con la facultad y que en promedio de vida está muy cerca, si no es que rebasa en algunos casos, los 60 años, ¿no? Y mucha gente, y en estos 3 años que transcurrieron desde que me hago cargo de la facultad, pues he sido testigo de primera fila de cómo la gente, cuando no tiene bien entendida esa etapa de la vida, cuando pensó o se diseñó para un momento terminal en el camino, los 65 años y me jubilo, ¿no? Y digo el ejemplo de la universidad, pero es el ejemplo del país, ¿no? Quizás de muchos países, en donde no tenemos esta cultura de prepararnos para la vida en cualquiera de los escenarios que nos pueda presentar, ¿no? Me ha tocado acompañar procesos que son muy, muy luminosos, muy ejemplares, de gente que se preparó para este momento de la vida, ¿no? Los 60 y medios, donde ya las capacidades físicas menguan, pero hay otros elementos tanto o más valiosos que la vitalidad física para seguir aportando y que han sabido llevarlos por ese lado. Por el contrario, también he sido testigo del opuesto, ¿no? Gente que siempre vio esto como la última terminal, ¿no? A los 65 me jubilé y se acabó. Pues sí, se acabó, pero se acabó, ¿qué sigue, no? Entonces yo pongo mis barbas a remojar, mi querido César. Creo que esta parte es importante, porque al final eso, cuando hablaba la gente, nuestros padres, abuelos, la expectativa de vida era mucho menor. Así es. Hoy tenemos que pensar en que la expectativa de vida nos lleva más allá. Así es. Me gustaría platicar un poco de qué significa el éxito. ¿Cuál puede ser los indicadores de pensar para ti que hay éxito? ¿Se alcanza el éxito? ¿Se persigue el éxito? No, y esto lo digo yo, lo dice cualquier libro de autoayuda que podemos encontrar prácticamente donde sea, ¿no? El éxito no es un destino, es el camino, pero hasta que uno no lo vive, ¿no? Hasta que uno no vive las buenas y malas de creerse o no de verdad esa filosofía, porque muchos lo decimos, ¿no? Pero pocos lo viven genuinamente. Uh-huh. A ver, ¿y cómo lo sabes, no? Bueno, pues, a ver, aquí está un trabajo que te va a dar una vida relativamente modesta, vas a vivir bien, pero no vas a vivir con lujos ni excesos. Aquí está este otro trabajo que te va a recompensar económicamente por el doble o el triple de este otro. Además te va a dar fama, te va a dar poder sobre otras personas, te va a dar prestigio. Visibilidad que tanto quiere la gente ahora, ¿no? Y sí, el precio a pagar pues va a ser menos tiempo con tus seres queridos, menos tiempo en tus relaciones significativas, y ponlo en la balanza. Yo te firmo, César, que la mayoría de la gente opta por la segunda. ¿Por qué? Pues porque es una presión social, porque así nos han enseñado, porque ser contracultura siempre implica un sacrificio, un costo. Y la cultura de hoy es la cultura que prevalece el día de hoy, es la cultura de la inmediatez, la cultura del utilitarismo, ¿no? Donde todo está en función de una rentabilidad personal a costa del otro y no de una suma de todos a cambio de un bien agregado mayor, ¿no? Yo sí pienso que son los grandes retos que hemos tenido desde siempre, pero que particularmente los chavos de ahora tienen mucho más manifiestos. Sí, de repente pareciera que las generaciones más jóvenes, algunos están tirando hacia eso, no solo lo más pronto, pero no buscan construir nada, no buscan construir una familia, no se busca construir un trabajo constante que te lleve a crecimiento, no se busca construir relaciones a largo plazo, ¿no? Vamos por lo cómodo, y la pregunta es si estas personas, estos jóvenes, estas generaciones van a poder generar y hablar de un proyecto de vida, ¿tendrán un proyecto de vida? Pues es difícil hablar de una generalidad. Lo que vemos en un sitio como la universidad, la universidad es un crisol de experiencias, es un crisol de culturas, es un crisol de muchas cosas donde se mezclan distintas realidades, y
y los profesores que interactuamos en la comunidad somos afortunados de poder ver en una suerte como de experimento social, ¿no? Las diferencias entre la generación, por ejemplo, millennial, y la que ahora está en nuestras aulas, que es la generación más hacia los centennials. Y se da uno cuenta que esta cultura del utilitarismo, del consumismo, de la inmediatez, esto que decías tú, donde lo que importa es probar tanto como sea posible, descartar y a lo que sigue, ¿no? Sin un ánimo de construcción ni de un propósito trascendental que vaya más allá de la satisfacción inmediata. Pues lo estamos viendo, o sea, no lo digo yo, lo estamos viendo, las familias se hacen pequeñas, cuando hay familias, la satisfacción de vida disminuye dramáticamente. Son cifras además perfectamente estudiadas y medidas de manera longitudinal en muchos estudios en todas partes del mundo. Algunos valores asociados a la naturaleza misma de las personas se han perdido, ¿no? Y se han perdido, yo creo, en buena medida, pues porque nos hemos entregado, hemos capitulado ante la obligación de pelear por los espacios que son más humanos, ¿no? Y ahí creo que para quienes somos papás llevamos una parte de la responsabilidad, yo creo, ¿no, Edgar? Creo que ahí tenemos que, porque de repente en este afán, otra vez por perseguir, a unos dirían la chuleta, otros churrasco, da lo mismo, bajo la premisa de somos jefes de familia, ¿no? O está la vida muy dura, hay que salir a buscar porque tienen que estudiar en una mejor escuela, porque tienen que viajar, porque tienen que conocer. De repente enfocamos también nuestra batería como papás, como proyectos de vida, a formar cosas y a lo mejor estamos dando un papel ahí también en el juego de cómo... Somos cómplices. Somos cómplices, ¿no? Sí, pero nuevamente, o sea, es esto de tener que cuestionarse a sí mismo permanentemente, que es un ejercicio que no termina, y el uno darse cuenta dónde está uno generando más en relación a los hijos, más un perjuicio que un beneficio. Y actuar en consecuencia, pues esa es una tarea irrenunciable de todo el mundo. Ahora, hablando de negocios y de proyectos de negocio, me viene esta idea de hay que tener consejeros, ¿no? Hay que tener consejeros en una empresa. ¿Quiénes son esas personas que te acompañan, no? Hablar un poco a ti, ¿quién te ha acompañado en ese proceso, en ese consejo? Que me vienen muchas ideas, pero a ver, tú cuéntame un poco de esos consejeros. ¿No? Es totalmente cierto. En el ejercicio, en los ejercicios de coaching que luego tenemos con los chavos, particularmente con los de maestría, siempre hacemos esa analogía que acabas de hacer tú, ¿no? Así como la empresa necesita un consejo asesor, las personas necesitamos un consejo asesor. ¿Quiénes forman parte de mi consejo asesor? Pues hoy sin duda es mi esposa, en primerísimo lugar, ¿no? Es el núcleo de amigos que me ha acompañado ya desde hace muchos años, y son muy poquitos, los cuento con los dedos de una mano. Es un consejero distante y es un consejero de ocasión, pero siempre está ahí, es mi papá. Y lo mismo pasa a mi mamá. Lo que pasa es que siempre que hablo de negocios, siempre que hablo de empresa, casi que invariablemente pienso en la figura paterna, pero mi mamá es central en mi consejo. Sí, porque presenta otro tipo de idea, de visión, ¿no? Me gustaría verlos más, los veo muy poco porque viven en una ciudad de provincia y ellos son constantemente un referente a esto que hablábamos. Nos tenemos que obligar a ir por esos consejeros, no esperar a que los consejeros vengan, ¿no? Claro. Y el cultivar esas relaciones, pues es súper valioso. No se me ocurren muchos más, César. Yo te voy a pasar al jefe de mi consejo. Allá arriba tiene la palabra, ¿no? O sea, tener ahí el consejero. Yo recuerdo cuando empezaba los proyectos de la empresa y demás. Recordar que algunos lo platicamos también la otra vez. O sea, la primera reunión de la semana era sentarte ahí en la capilla y poner ahí las cosas, ¿no? Bueno, lo pones el dedo en la llaga. El poner la vida espiritual en un contexto, más que en un contexto, en su debida medida dentro de la vida de uno, pues eso también le permite a uno navegar con la certeza, ¿no?
de que está uno acompañado en todo momento, porque a veces consejeros o no consejeros se siente uno solo, ¿no? Y siente uno que pues en los pleitos de pareja la pareja, si bien es parte del consejo, se vuelve parte del problema también. Lo mismo pasa con los hijos, con los padres, con quienes tenemos una relación cercana. Sin embargo, en el ámbito de la vida espiritual, pues siempre tendremos ahí un remanso de última instancia, sabiendo que eso es inmutable, ¿no? Y quizás porque yo me eduqué en la religión católica y en escuelas religiosas, pues eso es algo que incluso a la pregunta que me hiciste no se me viene como algo que tenga yo que ni incluso clarificar, lo doy como un hecho, ¿no? Claro. Lo doy como un hecho, pero lo que pasa es que no toda la gente lo ve así y me parece súper valioso que la gente entendamos. Así es. Pues esas dos cosas que decíamos, ¿no? Tener un consejo de gente cercana, valiosa, dice, ¿no? Que somos como promedio de estas 5 o 6 personas que están alrededor. Pues tener a gente de valor, ¿no? Gente que te acompañe en la parte espiritual, gente que te acompañe en la parte del negocio, en la parte familiar, en el consejo cuando te sientes solo, cuando, ¿no? Esta parte donde, ¿cómo haces que esta parte pase, ¿no? Y tener, por supuesto, en esta base, pues algo que no se va a caer. Así es. ¿No? Irónicamente es cuando uno la ve más difícil, es porque está más aislado, ¿no? Pero a veces se necesita mucha presión, mucha tensión para que uno reaccione. Y generalmente cuando reacciona es cuando se da cuenta lo importante que son esas figuras. Empezando, como tú dices, por la primera. Sí, hay que tenerlo ahí, porque es una presencia aparte constante. Yo lo manejo muy conchudamente. Digo, ¿sabes qué? Mira, esta parte del negocio no me la sé. Allá está, ahí te encargas, ¿no? Sí. Porque a veces cuando tenemos también esto, hablando de decisiones que tomamos en la vida, pues tú vas planeando vivir en el rancho, y de repente Dios, ¡pum!, ¿no? Te aparece en la ciudad, ¡pum!, ¿no? Y entonces tienes que comenzar a trabajar y entender que te toca comenzar a hacer la mejor parte de ti, tu mejor versión ahí. Así es. Y de repente tomas la decisión de casarte y a veces los momentos no son sencillos, ¿no? Y vienen los hijos y la vida no es lineal. La vida es un sube y baja que tiene cosas muy buenas y muy gratificantes y otras complicadas, ¿no? Me gustaría platicar un poco de esas complicadas. ¿Qué aprendemos de la parte complicada? Si me puedes platicar alguna de estas situaciones complicadas y qué te llevaste de ahí. Para no ser muy disperso, déjame regresar al momento en el que tuve que elegir si quedarme en la universidad donde empecé mis estudios o cambiarme a la Universidad de Anáhuac. Yo siempre he pensado que... No te equivocaste. No, exacto. Muy pocas veces en la vida tiene uno la oportunidad de echar la mirada atrás y poder rastrear el momento exacto donde los caminos que se bifurcan aparecen y uno tiene que decidir entre ir por la derecha o ir por la izquierda. Y para mí fue ese momento. Estaba yo en 6º semestre en la Universidad Panamericana. Y no le estaba pasando bien, nada bien. O sea, yo en retrospectiva pienso que era un problema de ahogado en un vaso de agua, francamente. Pero bueno, esos son los problemas de joven y tu problema no es ni más grande ni más chico, es el problema y ese problema abarca todo tu espacio de atención. Y ese era mi caso. Me estaba costando mucho trabajo entender de qué me iba a servir todo aquello, me estaba costando mucho trabajo transcurrir los días y los meses y los semestres. Y lo hacía, pero a cambio de un gran costo emocional, ¿sabes? Y hoy lo entiendo también así, de salud. Y llegó el momento que nuevamente las circunstancias, me ayudaron a decidir. Fue esta fuerza, este elemento del destino que apareció, y por un problema de orden disciplinar, se dio el momento de la salida. Y nuevamente, en ese momento pensé en dejar la carrera y dedicarme a otra cosa. Quería yo ser psicólogo. O por lo menos eso pensaba. Divertido. Eso pensaba, ¿no? Sí, por eso, hablando de caminos de vida. Y estaba ahí la ruta y sabía yo con quién ir y qué universidad me podía dar rápidamente eso. Y me hubiera olvidado todo lo que hubiera significado los 6 semestres previos de economía. Y sin embargo apareció una persona, uno de estos... de estos maestros no solicitados, pero muy necesarios, que entonces me puso en la ruta de una persona que eventualmente era quien era el director en aquel entonces de la Facultad de Economía y Negocios, que escuchó mi caso y me dijo, mira,
No te hagas bolas, me dice, ¿no? Yo he visto pasar esto con muchos jóvenes, te falta escaso año y medio para acabar la carrera, no lo eches por la borda, ya termina esto. Siempre el ser economista y los elementos que te haya dado la carrera te los vas a llevar de por vida. Y ya después dedícate si quieres ser psicólogo, filósofo, periodista, lo que tú quieras ser. Hasta comunicólogo. Ya así de perdida comunicólogo. Y ese, ¿qué razón tenía esta persona? Porque aquí conocí a las gentes que me presentaron ese modelo de vida que te decía que a mí me hacía mucha falta. Aquí conocí a las personas que confiaron en mí aun cuando yo no lo hacía. Aquí tuve mi primer empleo y mi primer empleo me llevó al segundo y después se va generando esta bolita de nieve y sin quererlo y sin darte cuenta y al paso de los años te conviertes en quien eres, ¿no? Entonces, ¿qué entendí de ese momento? Regresando a tu pregunta inicial, pues entendí que no hay más que actuar escuchando a la conciencia, ¿no? Y eso es una voz que no siempre se escucha con claridad porque estamos oyendo el ruido del entorno, de la cultura, de la presión social. Pero que cuando uno la escucha, es una voz así muy tenue, pero que cuando uno la escucha es suficientemente clara como para no desatenderla, ¿no? Yo pienso que, regresando al sentido de tu pregunta, yo pienso que ese momento en el pasado pues me enseñó a nunca estar tan ocupado ni tan envuelto en mis problemas, en mis temas, sean para bien, sean para mal, que no me dé yo el tiempo de tratar de escuchar qué me está diciendo mi cuerpo, qué me está diciendo mi conciencia en relación a si seguir o no en un camino. Estamos llegando como a la parte, para ir cerrando, Edgar, diría, creo que a veces necesitamos eso, hacer una pausa como la hacen las empresas para evaluar lo que está pasando, una pausa como lo hacen los gobiernos, que deberían de hacerlo, para decir qué cosas están funcionando bien y qué cosas no están funcionando bien. Pero tenemos que alejarnos de ese ruido, ¿no? O sea, no podemos resolverlo en el día a día volando a 1000 kilómetros por hora. Si no hacemos la pausa para evaluar, para reflexionar, para ajustar la maquinaria, pues podemos seguir hasta donde es la máquina. Podemos seguir quién sabe dónde lleguemos, ¿no? Pero creo que el negocio de la vida tiene que ver con esto, con constantemente reenfocar, tener un buen consejo que te acompañe y tratar de balancear que los activos de tiempo, de paz, de salud, de familia, de trabajo, te vayan dando un poco más de sentido y de equilibrio, ¿no? Así es. Edgar, para ir acabando un poquito, ¿cómo definiríamos la filosofía de vida de Edgar González? Híjole. Así, para ir cerrando ya, ir poniéndole un poco de... No sé, mira, yo me considero un buscador, nunca he sido capaz de definir mi persona en términos de un solo concepto, de un solo modelo. Alguna ocasión, en una entrevista de trabajo, me cuestionó la persona que me estaba entrevistando. Y ahí estoy yo platicándole de mis grandes logros y de mis... dándole un poco de lujos al Señor. Sí, exactamente, pues echándome el comercial propio, ¿no? Y bueno, me decía, pero ¿cuál es tu legado? Chispas. La verdad es que me dejó pensando porque nunca había yo pensado hasta ese entonces esa pregunta. Nunca me la había planteado. La había escuchado innumerables veces, había escuchado innumerables entrevistas y a mucha gente dar una respuesta a esa pregunta, pero genuinamente nunca me la había yo planteado personalmente. Y casi que en automático regresé a la afirmación que me hiciera alguna vez un querido profesor, de hecho aquí de la universidad, que seguramente me vio todo agobiado un día ahí en mi oficina, y me dijo, mira, Edgar, si Dios te puso aquí, es porque tú tienes una tarea que cumplir, la entiendas o no. Y quizás tu legado pues no sea algo grandilocuente, ni espectacular, ni magnánimo. Pienso más bien que una persona como tú, así me lo manifestó él, deja su legado en el día a día con cada persona y cada interacción que tiene. Entonces,
¿qué hacer con eso que me dijo él? Cuando pienso en preguntas como la que me acabas de hacer, pienso que es eso. O sea, mi filosofía de vida es ir avanzando, tratando de hacer, lo decía el padre Gregorio, tú te has de acordar de él, que en paz descanse, una figura de mucho peso aquí en la universidad. Y decía él, vayan por la vida haciendo tanto bien como sea posible, no hay más, no se puede hacer otra cosa. Para cerrar, me gustaría que me dijeras, ¿qué le dirías a Edgar, a ese joven Edgar de 20 años? ¿Qué le dirías hoy si lo vieras? Es que no le saque, que no le saque, que las cosas salen cuando uno pone el empeño, cuando uno pone los medios para ello, y que se aviente, que no pasa nada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Edgar González, muchísimas gracias por acompañarnos, Hombre, por compartir un ratito. La verdad es que no es por falta de ganas, podemos seguir aquí hablando, pero las agendas nos dan permitir. Al contrario, muy agradecido. Muchísimas gracias. Este ejercicio. Esto fue Coordenadas de Vida, soy César Arellano, que Dios le bendiga siempre, hasta la próxima.